temas, que es citomegalovirus y embarazo. El citomegalovirus es una infección producida por un herpes virus de la familia de los herpes viridae, o sea, es un primo hermano, el citomegalovirus del herpes tipo 1, tipo 2, del herpes zóster, ellos son todos como primos hermanos. Y tiene una característica muy importante dentro de las infecciones perinatales, y es que es un virus que queda latente después de una infección primaria. ¿Eso qué quiere decir? Así como el herpes, que ustedes lo pueden ver en el herpes labial, que es el tipo 1, en el herpes genital, que desaparece y aparece, entonces puede también reactivarse con una nueva diseminación en el tiempo. Entonces es importante tener en cuenta que el citomegalovirus tiene una infección primaria y una infección secundaria o una reinfección. Entonces es importante que tengan este criterio para lo que vamos a ver más adelante. La infección perinatal, pues es digamos, la afectación más común que tiene el citomegalovirus, porque generalmente cuando nosotros nos infectamos, sobre todo en la niñez, es una infección que adquirimos cuando estamos iniciando nuestra escolaridad o incluso en las guarderías, en la época de la lactancia. Es una de esas infeccioncitas virales que pueden producir fiebre, que pueden producir algún tipo de rash y pues pasan prácticamente desapercibidas como cualquier virosis. Pero en la infección perinatal, digamos que es la más común y es la que nos interesa diagnosticar, pues genera discapacidad neurológica, porque es la causa congénita más frecuente de hipoacusia neurosensorial. Casi el 98% de los niños afectados con hipoacusia neurosensorial diagnosticada en la niñez es secundaria infección fetal por citomegalovirus, y también puede producir malformaciones congénitas en estos fetos relacionadas pues con este tipo de infección. Entonces, tener en cuenta que es una infección que en la niñez o en la adultez, cuando nos da, pasa desapercibida porque son síntomas muy característicos de una infección cualquiera viral, pero que cuando se produce en el embarazo y tiene una afectación en el feto, pues realmente es una enfermedad complicada que trae pues sobre todo discapacidad neurológica. Hablar algo de epidemiología, es endémica en todo el mundo y realmente no tiene ninguna relación con las estaciones en los países que tienen estaciones. La infección congénita pues es la más común, afortunadamente ocurre del 0 al 2.2% de todos los nacidos vivos, o sea que realmente no es mucha, pero si nos vamos al 2.2 de todos los nacidos vivos en el mundo, pues es un número importante de fetos afectados. Es el resultado de la transmisión vertical. Ahora vamos a ver que hay otros tipos de infección, pero generalmente en la infección fetal es por vía vertical, o sea, a través de la placenta, y depende, y por eso les hacía yo énfasis al principio de la infección primaria o de la infección secundaria o reinfección, depende si esa transmisión vertical es producto de una infección primaria o una infección secundaria. Si es producto de una infección secundaria, se puede dar del 30 al 40%, pero si es de una infección secundaria, apenas en un 1%. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una paciente embarazada que tiene una infección por citomegalovirus y nosotros logramos comprobar que es una infección primaria, tenemos un 30-40% de posibilidad de que esa madre le transmita la infección al feto. Pero si logramos demostrar que es una infección secundaria, que es lo más probable, porque ahora vamos a ver también la prevalencia que hay en el mundo es muy alta. ¿Eso qué quiere decir? Que casi todos nos hacemos infección primaria en la niñez. Entonces, la posibilidad de transmisión vertical a través de la placenta apenas es del 1%. Desafortunadamente, y como lo vamos a ver en el transcurso de la charla, pues es muy difícil que nosotros podamos determinar si esa infección es una infección primaria o es una infección secundaria. La seroconversión
se da más o menos en el 1 al 4% de todos los embarazos, o sea, esas pacientes que hacen infección primaria por primera vez apenas son el 1 al 4% de todos los embarazos. El 10% de los casos de infección confirmada fetal producen parálisis cerebral. Del 8 al 21% de las infecciones fetales producen hipoacusia neurosensorial congénita. Ya les decía que el 98% en la niñez de los niños que tienen o les diagnostican hipoacusia neurosensorial, su principal causa es la infección fetal por citomegalovirus. Y más del 25% pueden tener una pérdida de la audición de aparición tardía. O sea, ese niño a los 10 años que empieza a tener dificultades en la audición y probablemente esa pérdida de la audición tardía sea secundaria a una infección por citomegalovirus. Entonces, miren que tiene un impacto importante, ya lo decíamos, pero ese impacto o ese riesgo en la infección fetal va a depender si es una infección primaria o es una infección secundaria. La prevalencia de la seropositividad pues depende de la región geográfica, la etnia y algunos factores socioeconómicos. Todas estas mujeres que trabajan con niños menores de 3 años, o sea, en guarderías, en colegios que tienen contacto con niños, tienen más posibilidad pues de hacer infección primaria si no la han hecho, o hacer infección secundaria. El estrato socioeconómico bajo, el nivel educativo bajo, la migración, las edades por arriba de los 30 años, la paridad múltiple, residir en un país en vía de desarrollo como es el nuestro, historia obstétrica adversa, o sea, son algunos factores de riesgo que hacen que estas pacientes tengan una mayor posibilidad de seropositividad. Y las tasas de seroconversión en las embarazadas más o menos es del 2.3% anual, en los trabajadores de salud más o menos del 2.3% anual, y en proveedores de cuidado infantil, miren que es mucho mayor, 8.5% anual. O sea, aquí el riesgo mayor de hacer seroconversión pues está en todas las personas que tienen que trabajar pues cuidando niños, sobre todo niños menores de 3 años. Y la infección neonatal se produce más o menos entre el 0.4 y el 1% en países con seroprevalencia baja, intermedia y alta, o sea, en casi todos los países. Realmente la infección es la misma, independientemente pues de la seroprevalencia, pero en nuestro país, como lo vamos a ver más adelante, pues la seroprevalencia es bastante alta. Este es un trabajo que es estimando, es un trabajo viejito, el 2019, pero es un metaanálisis que revisó varios estudios para tratar de determinar cuál es la seroprevalencia de citomegalovirus. Se hizo un análisis de estudios publicados hasta octubre del 2016 y lo que se buscó era detección pues, de IgG para citomegalovirus, o sea, pacientes a las que se les hacía serología de IgG para establecer si tenía anticuerpos para citomegalovirus. Entonces, miren el resultado en mujeres, esto es en la población general. Espérense, voy a poner el puntero. Esto es en la población general, este es en las pacientes en edad reproductiva, que son las que nos interesan, y estos son en pacientes pues donadoras de sangre y de órganos. Entonces miren cómo en Europa más o menos la seroprevalencia es del 70%. ¿Eso qué quiere decir? Que del total de la población el 70% tienen anticuerpos para citomegalovirus. En región de las Américas, y esto nos incluye 79%, en Asia, en el sureste de Asia el 89%, en África miren el 90%, en la región pacífica el 91% y en la región mediterránea el 92%. A nivel global, si sumamos y promediamos esto, más o menos es el 86%. Entonces miren que hay una cero prevalencia bastante importante. Obviamente nosotros nos incluimos aquí en esta región de las Américas, más o menos el 79%. O sea que de 100 mujeres en edad reproductiva, 80 ya han estado en contacto con citomegalovirus probablemente. Esto es un estudio, el único estudio
que hay publicado pues en la literatura de Colombia. Es un estudio que se hizo en Tunja, en pacientes, mujeres entre los 16 y los 40 años. Estas, recuerden, no son embarazadas, son mujeres en edad reproductiva, o sea, de los 16 a los 40 años. Fue un estudio descriptivo de corte transversal, y se hizo evaluación pues con inmunoensayo de inmunoenzimático cuantitativo, a los que se les midió IgG de rubiola y citomegalovirus. Entonces miren cómo aquí están las de citomegalovirus reactivo, fue de un total de 140 pacientes, el 90% tuvieron serología positiva para citomegalovirus, o sea que prácticamente la seroprevalencia en esta población de Tunja fue del 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que de 100 mujeres, ya 90 de estas tenían anticuerpos positivos para citomegalovirus. Por eso, pues, decimos que la seroprevalencia es bastante alta. ¿Esto qué quiere decir? Que de esas 100 mujeres, 90, si se embarazan, si de esas 100 mujeres, las 100 se embarazan, 90 de ellas, si se infectan por citomegalovirus, va a ser una reinfección, o sea que tenemos el 1% de probabilidad de transmisión vertical, y 10 de esas mujeres pueden hacer una infección primaria, ¿ya? Y esto aumenta el riesgo de un 30 a un 40%, como lo decíamos al principio, de una transmisión vertical para ese feto. Entonces, la clasificación, ¿cómo se clasifica la infección? Pues ya lo dijimos, primaria y secundaria, pero hay otros términos importantes que ustedes deben tener en cuenta. Entonces, la infección primaria es la adquirida por primera vez durante la gestación. La secundaria, pues puede ser una recurrencia que se caracteriza por anticuerpos anticitomegalovirus antes de la concepción, una reinfección o una reactivación, porque yo me puedo reinfectar o como decíamos al principio, la característica de estos virus es que pueden quedar latentes, entonces hacen una reactivación congénita cuando es transmitida de la madre al feto pues durante el embarazo, perinatal cuando la transmisión al recién nacido es durante el trabajo de parto, parto o por exposición a secreciones cervicales, y postnatal la que es adquirida pues luego del nacimiento. Entonces es importante que tengamos en cuenta esas definiciones, pero lo más grande y lo que quiero que se lleven hoy sobre todo es que tengan claro la infección primaria y la infección secundaria que podemos tener frente a estas pacientes. ¿Cuáles son las vías de transmisión? Pues, perdón, hablando de las embarazadas, pues la vía de transmisión es la vía placentaria, pero hay otros tipos de transmisión, transmisión a través del contacto sexual, por contacto directo con sangre, orina, saliva, transfusiones o trasplantes. El periodo de incubación por esta vía de transmisión es más o menos de 28 a 60 días, y la transmisión vertical, pues que es el paso del virus a través de la placenta, que puede producir infección fetal. Sin embargo, puede haber también infección transcervical, que es muy rara y es muy difícil poder aclarar si la infección se dio por vía transcervical. Ustedes saben que a nivel del cervix, pues el cervix tiene un moco que protege de la invasión de cualquier germen, inclusive algunos de estos virus. Y la infección postnatal, que es poco probable que cause enfermedad grave en el recién nacido. Obviamente, como todo este tipo de infecciones perinatales, entre más temprana edad gestacional se dé la infección, pues obviamente los daños son mucho mayores. Entre más tardía la edad gestacional del embarazo donde se produzca la infección, pues obviamente los efectos van a ser menores, y obviamente pues ya en la infección postnatal pues los daños son muy pequeños en estos fetos. Este es otro estudio publicado en el 2020, donde se hace otro metaanálisis, se incluyeron estudios de corte y observacionales, y lo que se buscaba es averiguar resultado primario y resultado secundario. El resultado primario tenía que ver con la transmisión vertical y las alteraciones fetales como hallazgos prenatales del sistema nervioso central que conllevaron a interrupción del embarazo o pues a sintomatología neurológica al nacer, y se evaluaron unos resultados secundarios que pues ya tenían que ver mucho más adelante con pérdida auditiva neurosensorial o retraso en el desarrollo neurológico en el seguimiento, y hallazgos de ecografía prenatal del sistema nervioso central. O sea que se evaluaron
primero unos resultados primarios y luego unos resultados secundarios. Incluyeron 17 estudios. De esos 17 estudios, 10 estudios fueron estudios documentados de transmisión vertical y otros 10 estudios que ya se reportaban eran alteraciones a nivel fetal como tal, como diagnóstico prenatal ecográfico. Entonces miren cómo la edad gestacional, el momento en que se dé la infección, si la infección se dio en la periconcepción, ya más o menos la transmisión fue del 21%, cuando se dio en el primer trimestre el embarazo fue del 36%, cuando se dio en el segundo trimestre el embarazo la infección fue del 40% y en el tercer trimestre el 66%. Entonces esto es lo que yo les decía y pasa por ejemplo también en toxoplasmosis, ya la posibilidad de infección en el primer trimestre es menor que en el último trimestre. Pero miren cuando lo comparamos con los resultados fetales. En la periconcepción, ya la infección fetal fue en el 28% en la periconcepción, en el 19% en el primer trimestre, en el segundo semestre el 0.9% y en el tercer trimestre el 0.4%. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más temprano se dé entre más temprana sea la posibilidad de la infección, los riesgos, o a ver, ¿cómo me explico? Entre más temprano se dé la infección, es más probable, es menos probable que la infección se dé temprana, hay más probabilidad que la transmisión vertical se dé tardíamente, pero si la infección se da en el primer trimestre, o sea, temprana, los daños son mucho mayores que si la infección se da en el tercer trimestre. Miren que en el tercer trimestre el riesgo de infección aumentó un 66%, pero los daños fetales fueron muy bajos. En el primer trimestre el riesgo de transmisión, la transmisión se dio en el 36%, pero la afectación fetal fue del 19% si la comparamos con el 4% del tercer trimestre. Entonces, la posibilidad de infección temprana es menor, pero si se da, es más catastrófica que si la infección se da al final del embarazo. Espero que me hayan entendido, si no aquí está la grafiquita para que lo vean. Y en los resultados secundarios, ya, obviamente, cuando la infección se dio en el primer trimestre, que fue en el 36%, como lo veíamos, pues los daños neurológicos en el neurodesarrollo fueron mayores. En el segundo trimestre en el 40% y prácticamente los daños neurológicos fueron del 0.1% y prácticamente cuando la infección se dio en el tercer trimestre del embarazo, pues la hipoacusia sensorial estuvo en el 0% de los casos. Entonces, entre más temprano se produzca la infección, los daños son mayores a nivel neurosensorial, pero la posibilidad de transmisión vertical es mucho mayor en edades gestacionales tardías. Prácticamente el 66%, pero miren que el 0% de estos fetos infectados tuvieron sordera neurosensorial. En conclusión, la transmisión vertical después de la infección materna primaria por citovirus aumenta con el avance del embarazo, comenzando desde el periodo previo a la concepción. Sin embargo, las alteraciones fetales graves son poco frecuentes después de la infección en el primer trimestre del embarazo. O sea, es más probable que una paciente haga transmisión vertical en el segundo y en el tercer trimestre. Si lo hace, los daños son menores. Es menos probable que haga la infección en el primer trimestre, pero si la hace, pues los daños van a ser bastante importantes. Este es otro estudio que muestra secuelas de infección congénita por citomegalovirus. Aquí lo que se hizo fue determinar mujeres con infección primaria. Recuerden que hay infección primaria y secundaria. Se les hizo medición de IgG, IgM y test de avidez para saber si la infección se dio realmente en el embarazo o era una infección antigua, y se hizo un seguimiento de estos bebés por 48 meses. Incluyeron 255 mujeres y sus 260 fetos. Aquí pues son más fetos porque habían embarazos múltiples. La detección de infección primaria prospectiva, o sea, fue del 86%, retrospectiva del 14%. O sea, ellos lograron saber
el 86% de estas pacientes que estaban haciendo infección primaria para meterlas en el estudio. Y aquí tenemos secuelas neurológicas, sordera neurosensorial y cualquier otro tipo de secuela. Entonces, lo mismo, primer trimestre por debajo de las 14 semanas, entonces fueron el 12.6% de secuelas neurológicas en el primer trimestre, 27.7% de sordera neurosensorial y cualquier secuela, el 32%. En el segundo trimestre, entonces miren cómo baja, ya baja prácticamente al 0% de secuelas neurológicas, de sordera neurosensorial y de cualquier secuela, y en el tercer trimestre pues también prácticamente el 0%. ¿Eso qué quiere decir? Que nos está confirmando este estudio que definitivamente las secuelas del sistema nervioso central pues se dan cuando la infección o la transmisión vertical se produce en el primer trimestre del embarazo. Conclusión, la gravedad potencial de la infección fetal se limita a infecciones primarias maternas en el primer trimestre del embarazo. Se debería fomentar una tamización, un cribado antes de las 15 semanas utilizando métodos virológicos precisos y estandarizados. Y los seguimientos prolongados se justifican solo en lactantes infectados después de una infección materna primaria antes de las 14 semanas o por una infección no primaria. O sea que debería seguirse realmente a estos bebecitos, solamente los que hicieron infección en el primer trimestre. ¿Y cuál es el cuadro clínico? Pues ya les decía, puede pasar desapercibido, el 90% de estas maternas son asintomáticas, el 5% de ellas pueden hacer un síndrome parecido a la mononucleosis infecciosa y el 5% restante pues pueden presentar síntomas inespecíficos, fiebre, faringitis, erupción cutánea tipo exantema, escalofríos, diaforesis, cefalea, artralgias, mialgias, astenia, dinamia. Y obviamente la prevalencia de los síntomas es mucho mayor cuando hay una primoinfección. O sea, cuando la infección es primaria, los síntomas van a ser mucho mayores que realmente si es una reinfección o es una reactivación de la enfermedad. En cuanto a las manifestaciones clínicas fetales, pues ecográficamente, y créanme que en la experiencia desde la perinatología, casi siempre nosotros llegamos al diagnóstico de infección por citomegalovirus es por los hallazgos ecográficos. Nosotros en Colombia no tamizamos para citomegalovirus. Recuerden, y ustedes lo han visto en control prenatal, nosotros hacemos tamización en Colombia solamente para toxoplasma, le hacemos a todas las embarazadas IgG y IgM para toxoplasma, pero con una seroprevalencia tan alta como la que tenemos, y yo les mostraba que puede ir entre el 80 y el 90%, pues no se justifica, sería pues gastar recursos sin necesidad haciéndole tamización pues de citomegalovirus a todas las pacientes. Nosotros, ¿a quién le hacemos títulos de IgG y IgM para citomegalovirus? A esas pacientes con factores de riesgo que las dijimos al principio de la charla. Esa paciente que trabaja con niños, esa paciente que trabaja en servicios de salud y tiene contacto con niños, que digamos son las que tendrían mayor riesgo. O muchas veces hacemos IgG, IgM y test de avidez ya en pacientes que sospechamos una infección perinatal del grupo TORCH, incluida el citomegalovirus, porque encontramos una dilatación ventricular, una ventriculomegalia, calcificaciones periventriculares, o una paciente con una placentitis, una restricción del crecimiento intrauterino. Entonces ahí empezamos a buscar el citomegalovirus. Entonces los hallazgos ecográficos, principalmente anomalías del sistema nervioso central o cerebrales, anomalías extracerebrales pues, que son muy raras y únicas, y anomalías extracerebrales múltiples que nos pueden hacer pensar en que estemos con una restricción de crecimiento intrauterino. Y otros hallazgos inespecíficos como el polidramnios, por ejemplo, que nos puede hacer sospechar no específicamente en citomegalovirus, pero sí en una infección perinatal, y obviamente pues nos obliga a estas pacientes a hacerles estudios complementarios. Entonces ya les decía, ventriculomegalia, calcificaciones periventriculares, hidrocefalia, microcefalia, aumento del tamaño de la cisterna magna, quistes periventriculares o quistes del plexo coroideo, agenesia del cuerpo calloso, que son algunos hallazgos ecográficos que podemos ver en estos fetos para sospechar infección
por citomegalovirus. Y las extracerebrales, como les decía, intestino hiperecogénico, hepatomegalia, esplenomegalia, restricción del crecimiento, oligohidramios o polidramios, ascitis, derrame pleural, hidropresía fetal o placentomegalia, o sea, esas placentitis, unas placentas calcificadas y grandes. Entonces, frente a estos hallazgos ecográficos, debemos sospechar como un diagnóstico diferencial la posibilidad de una infección por citomegalovirus. Obviamente no debemos descuidar las otras, entonces herpes, rubeola, toxoplasma, parvovirus, que pueden ser otras de las infecciones que pudieran causar este tipo de alteraciones. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, ya les decía, nosotros no hacemos tamización, ustedes lo han visto en control prenatal, las pacientes no llegan con títulos de IgG, IgM para citomegalovirus, como sí llegan con títulos de IgG, IgM para toxoplasma. Entonces, ¿a quiénes debemos evaluar? Pues las pacientes que tengan síntomas de enfermedad similar a la mononucleosis o a la influenza, esa paciente que estando embarazada llega un día y le dice, no, doctor, es que estoy con una gripe, un malestar horrible, me salió este rash, estoy con aftas en la boca. Entonces, esa paciente probablemente uno de los diagnósticos diferenciales sea el citomegalovirus. Detección de anomalía fetal que sugiere infección por ultrasonido. Ya les decía, muchas de estas pacientes nosotros llegamos al diagnóstico, pero es por que encontramos hallazgos ecográficos que nos hacen sospechar en ese tipo de infecciones. ¿Y cuáles son las pruebas que le hacemos? Pues el IgG, el IgM y el test de avidez específico para citomegalovirus. Y obviamente, como les dije al principio de la charla, donde les decía que tengan muy en cuenta la infección primaria y la infección secundaria, pues el diagnóstico de la primera infección cuando la paciente nos llega ya digamos, a este momento, pues va a ser muy difícil. La única forma nosotros de determinar si es una primoinfección es tener antes del embarazo IgG negativo en esa paciente y que cuando está embarazada por X o Y sospecháramos infección por citomegalovirus y le hiciéramos una IgG y saliera positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la paciente hizo una seroconversión en el embarazo y que probablemente es una infección primaria. Pero es muy difícil hacer la diferenciación si estamos frente a una primoinfección o una infección secundaria. Sin embargo, yo les mostraba la epidemiología, pues uno asume que si casi el 80-90% de las pacientes en su vida, en su niñez ya fueron infectadas por citomegalovirus, pues lo más probable es que estemos frente a una reinfección, una reactivación de ese citomegalovirus. Y miren cómo es el comportamiento de las pruebas serológicas. Miren, esta que está en verde y en rojo son las dos IgMs, que tienen, aquí las separan como A y B, las IgMs maternas, pero su comportamiento es muy parecido. Mire que la IgM aparece primero que la IgG, por eso uno debe hacer de entrada las dos. Sin embargo, la IgM, si tomamos esta verde, prácticamente después baja y prácticamente desaparece después de unos 8 meses, por eso decimos que después de un año. Y miren cómo la IgG aparece después, ya aparece después, pero prácticamente pues es un título que va a permanecer serológicamente, es una cicatriz serológica durante toda. Entonces, el IgM puede permanecer hasta un año, revertir por reactivación o reinfección, y podemos tener falsos positivos que se parecen mucho, ya les decíamos que son primos hermanos al parvovirus o al Epstein-Barr o a la enfermedad del beso. ¿Cómo se interpretan estas pruebas? Pues el estándar de oro del diagnóstico de infección primaria es la seroconversión, o sea, si teníamos un IgG previo negativo, que ninguna de nuestras pacientes lo tiene, a no ser de que sea una paciente que haga una valoración preconcepcional y el médico que haga la valoración encuentra que hay algún factor de riesgo para citomegalovirus y le mande un IgG para citomegalovirus y salga negativo, pues si esa paciente más adelante sospechamos que hizo una infección perinatal y sale positivo, pues estaríamos confirmando una primoinfección. Cuando el estado previo pues es desconocido, pues nos queda solamente la IgM positiva, que nos está diciendo pues que hay una infección reciente, y una avidez baja, que nos está diciendo que esa infección fue en los últimos 4 meses, y probablemente con esto podamos determinar si es una infección gestacional o es una infección pregestacional.
Ya dijimos también al principio que el riesgo de infección fetal por infección secundaria es bajo. Recuerden, 30-40% de transmisión vertical en infección primaria, 1% en infección secundaria. Con que esto les quede claro, yo ya quedo satisfecho de la charla del día de hoy, por eso se los he repetido de muchas formas. Estas son las posibilidades que podemos encontrar en estas pacientes: que la paciente tenga un IgM positivo y un IgG negativo, que la paciente tenga un IgM positivo indeterminado, pero tenga un IgG positivo, o que la paciente tenga un IgM negativo y tenga un IgG positivo. Entonces, si tenemos una paciente que tiene un IgG negativo y un IgM positivo, recuerden que les mostré en la gráfica que lo que primero se dispara son los títulos de IgM, entonces puedo estar en una infección temprana, entonces debo repetir las pruebas serológicas de 3 a 4 semanas. Si en 3 o 4 semanas esa IgM sigue positiva y la IgG sigue negativa, lo más probable es que esto es un falso positivo de IgM, que recuerden que dijimos que ya de 3 a 4 semanas debe dispararse, en la gráfica que vimos, debe dispararse el IgG. Si el IgM sigue positivo, pero el IgG es positivo, estamos en una infección temprana. Vuelvo y repito, recuerden que la IgM se dispara primero y de 3 a 4 semanas se dispara la IgG. O sea, aquí estamos frente a un caso de infección temprana y con esto confirmamos la seroconversión. ¿Cuál es el otro escenario? Que la IgM sea positiva o indeterminada, la IgG sea positiva. Si conocemos el estado previo, entonces hay que hacer un test de avidez. El test de avidez, si es una baja avidez, nos va a decir que la infección es una infección probablemente reciente, como decíamos, por debajo de 4 meses. Pero si la avidez es positiva, quiere decir que es una infección, que la infección primaria es muy remota y que esa infección probablemente es una infección pregestacional que ocurrió 4 meses atrás. Si estamos en el primer trimestre del embarazo, pues estamos seguros de que esa paciente no se infectó durante el embarazo. Y si el IgM es negativo, pero el IgG es positivo, pues simplemente estamos frente a una infección previa al embarazo, probablemente una cicatriz serológica, y pues no hay ningún inconveniente. El diagnóstico fetal, pues primero hay que confirmar la infección materna y pues podemos encontrar algunas características ecográficas que nos hagan pensar en que ya puede haber una transmisión fetal. Recuerden que el hecho de que la paciente tenga la infección no quiere decir que necesariamente va a pasar al feto. Recuerden que es una infección secundaria, tenemos un 1% de probabilidad que pase al feto. Si es una infección primaria, un 30-40% de que pase al feto. Entonces, lo que tenemos que hacer es una amniocentesis para mandar ese líquido al laboratorio y que nos hagan una PCR para citomegalovirus, ¿ya? Y con eso confirmamos o descartamos la infección fetal. Entonces, es como en toxoplasmosis. IgG, IgM, test de avidez, confirmamos la infección materna. Si confirmamos la infección materna, vamos a hacer una amniocentesis, hacemos una PCR específica para citomegalovirus o toxoplasma, dependiendo pues lo que estamos sospechando. Y si la PCR es positiva, quiere decir que ese feto ya se infectó por citomegalovirus, y la PCR es negativa, pues quiere decir que no ha habido infección. Los cultivos pues no se utilizan, tienen una sensibilidad mucho más baja que la PCR, y el gol estándar pues para hacer el diagnóstico de infección fetal es la PCR en líquido amniótico. Por arriba de las 21 semanas debe hacerse, no por debajo de las 21 semanas, y al menos 6 semanas después de la infección materna. Decía, si es difícil saber cuándo fue la infección primaria, pues es porque es muy difícil saber en qué momento la paciente hizo la infección materna. Pero digamos que la recomendación es hacer la amniocentesis para la PCR por arriba de las 21 semanas. Si la PCR es negativa para citomegalovirus, tiene ese resultado, tiene una especificidad del 97 al 100% y una sensibilidad del 90 al 95%, que realmente son bastante altas. Bueno, este es otro estudio. Estos son estudios, pues no del 2023, pero este es un estudio que se hizo con 1.178 fetos que tenían 2.603 fetos con infección por citomegalovirus, de los cuales 1.178, o sea, el 45.3%,
tenían una ecografía normal en el momento del diagnóstico. O sea, se hizo diagnóstico materno y el feto tenía una ecografía totalmente normal. Fueron 26 estudios, pero aquí miren 15 de estos estudios en el seguimiento ecográfico. 32 de 523 tenían una anormalía en el sistema nervioso central, o sea que el resto de estos fetos no tenían ningún tipo de anomalía. Si vemos aquí, la mayoría de los hallazgos ecográficos fueron del sistema nervioso central y no otro tipo de anomalías. Y de estos 19 estudios, habían 6 de 548 fetos que tenían pues sintomatología de infección. 16 de estos tuvieron un desarrollo anormal del sistema nervioso central, y esto pues nos corrobora que la afectación por infección por citomegalovirus especialmente se hace en el sistema nervioso central. En conclusión, los resultados pues los hallazgos podrían mejorar con el asesoramiento prenatal, o sea, con poder hacer una valoración preconcepcional. El riesgo del resultado postnatal adverso, particularmente en términos de pérdida auditiva y deterioro del desarrollo neurológico, es menor que el que se había informado en estudios anteriores. Recuerden que habíamos visto unos estudios del 2019, 18, 20, este es un metaanálisis del 2021, y concluye que la evaluación prenatal podría beneficiarse de la resonancia nuclear magnética fetal, que encuentra una anomalía en el 6% de los casos ecográficamente normales. Sin embargo, pues nosotros, por lo menos en nuestro medio, en nuestro país, Colombia, en nuestra ciudad capital, Cali, nuestros radiólogos no tienen, digamos, experiencia en evaluar resonancias fetales. La resonancia fetal es difícil de evaluar porque es una resonancia dinámica, el feto nunca está quieto, al feto no lo dormimos para hacerle una resonancia, y a veces son mucho mejores los resultados que nos da la ecografía en manos expertas que realmente una resonancia nuclear magnética. Sin embargo, pues ustedes ven aquí en este estudio que sí se tuvo en cuenta pues la resonancia prenatal magnética frente a las que solamente tenían ultrasonido, y los resultados pues fueron mucho mejores. Tenemos algunos marcadores de pronóstico. Podemos hacerle carga viral en líquido amniótico. Realmente pues la carga viral no ha mostrado que sea un parámetro importante, y el análisis de la sangre fetal de estos feticos afectados pudiera servir porque pueden tener trombocitopenia, pero un valor predictivo positivo que realmente no es muy alto para hacer este tipo de análisis. En cuanto al diagnóstico de la infección congénita, el 85 al 90% pues, de estos fetos con diagnóstico de citomegalovirus con transmisión vertical van a ser asintomáticos. Afortunadamente, la gran mayoría, y sobre todo los que tienen infección en el segundo y en el tercer trimestre, pero los que son sintomáticos pueden nacer con ictericia, petequias, trombocitopenia, anemia, cororetinitis, hepatosplenomegalia, miocarditis o hidrólisis no inmunitaria, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta que un 10% de estos recién nacidos de fetos afectados por citomegalovirus pues pueden tener realmente sintomatología y otras no. Al recién nacido le hacen PCR en orina o en saliva. Esta muestra se debe obtener en las primeras 3 semanas después de nacer, y prácticamente con eso podemos confirmar el diagnóstico de la infección por citomegalovirus en el recién nacido. Y pues ustedes saben que en nuestro medio a todos estos bebés recién nacidos, creo que a los 2 meses les hacen unos potenciales evocados, que son pruebas auditivas que lo que buscan es el diagnóstico de la sordera neurosensorial con diagnóstico temprano. Tamizaje de rutina, como les dije, pues realmente
ninguna de estas sociedades. A ustedes que les gusta el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, el Royal Australian, el Royal College, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, incluso pues nuestro Ministerio de Salud, no se recomienda el tamizaje de rutina en nuestras pacientes, pero vuelvo y insisto, esto no quiere decir que podamos sospecharlo o en pacientes que tengan factores de riesgo, pues hacer nosotros esos estudios de IgG y IgM. Realmente lo ideal sería pues hacer un tamizaje serológico por debajo de las 15 semanas. Recuerden que el impacto importante de la transmisión vertical se da es cuando se da en el primer trimestre del embarazo, entonces realmente justificaría hacer una detección temprana de infección por citomegalovirus, sobre todo por debajo de las 15 semanas del embarazo. Los que están en contra de la tamización para citomegalovirus dicen que hace falta pruebas diagnósticas reproducibles. La infección fetal por infecciones secundarias puede ser, son la gran mayoría. Recuerden que la infección secundaria, pues no, el riesgo de transmisión vertical es muy bajo. No existe un tratamiento eficaz, o sea, hacemos el diagnóstico, pero realmente el tratamiento no es muy eficaz. Ahorita vamos a hablar de algunas alternativas que tenemos. En la infección primaria, pues lo que hay que hacer es prevención primaria, sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo, pacientes que trabajan con bebés, pues utilizar tapabocas, lavarse muy bien las manos siempre después de atender a estos niños o manejar secreciones de estos niños. Y realmente el tamizaje pues proporciona una falsa seguridad. A favor, dicen que pues obviamente tiene un impacto en la morbilidad y mortalidad que es significativa. Incluso es mucho más frecuente que el síndrome de Down, y para el síndrome de Down pues hacemos tamización para tratar de identificar qué pacientes tienen más riesgo y que podemos hacer prevención de citomegalovirus con el uso de valciclovir en estas pacientes. Realmente, pues en general, la conclusión es que no ha demostrado ser costo efectivo pues hacer tamizaje, y sobre todo esto tiene que ver con la alta prevalencia que tenemos de la infección. Entonces, la mejor práctica es la educación a todas las embarazadas sobre la infección de citomegalovirus y las intervenciones preventivas, ya lo decíamos, la conciencia, pues las medidas conductuales en cuidado de niños menores de 2 años que reduzcan contacto con fluidos corporales, ya lo dijimos, saliva, orina, las heces, no compartir alimentos, bebidas, utensilios usados por niños pequeños, no coloque el chupo del niño en su boca, evite el contacto con saliva al besar a un niño, lávese las manos con agua y jabón 15 a 20 segundos, o sea, todas son, digamos, recomendaciones de prevención que tenemos que darle, sobre todo a esas pacientes que tienen más riesgo porque están expuestas al contacto con el tratamiento pues prenatal. Se habla de la inmunización pasiva con hiperglobulina. Aquí nosotros tenemos una que se llama inmunoglobulina específica para citomegalovirus. Esto es una publicación del 2005, que fue la primera publicación de tratamiento para citomegalovirus. Este doctor Giovanni Nigro es un pediatra neonatólogo, no es un ginecobstetra perinatólogo, pero quizás es la persona que más ha estudiado sobre citomegalovirus, y él es el responsable de que el único país en el mundo donde por política de salud se hace tamización para citomegalovirus es Italia. En Italia, a todas las pacientes, así como acá las nuestras, les hacemos IgG y IgM para toxoplasma. En Italia les hacen IgG y IgM para citomegalovirus cuando inician su control prenatal. Este es un estudio pues, que fue muy criticado porque pues, concluye unos buenos resultados, pero fue criticado porque no fue un estudio doble ciego, aleatorizado, con todos los requisitos de un estudio epidemiológico pues bien serio, sino que este fue un grupo de pacientes infectadas por citomegalovirus, las cuales unas aceptaron tratamiento, otras no aceptaron tratamiento, y él logró demostrar que las que aceptaron tratamiento con inmunoglobulina hiperinmune para citomegalovirus, pues los resultados fueron mucho mejores. Y luego en el 2014 aparece este estudio que sí fue realizado pues con doble ciego, aleatorizado, etcétera, etcétera. Realmente ellos pudieron mostrar que el tratamiento con inmunoglobulina hiperinmune específica para citomegalovirus los resultados no fueron significativamente diferentes de los pacientes que recibieron placebo.
Si ustedes me preguntan a mí, he tenido 3 pacientes a las que les di tratamiento con inmunoglobulina y realmente los resultados fueron bastante interesantes. Eso es medicina basada en la experiencia, pues que no tiene validez, pero si yo tuviera en este momento mi esposa embarazada y le confirmo una infección por citomegalovirus, yo le daría tratamiento con inmunoglobulina hiperinmune. Entonces, esta es una de las opciones que tenemos. Lo otro, pues, este es otro estudio para no hablar de lo mismo. Y lo otro es la terapia antirretroviral, ya que se ha visto, pues, digamos, obstaculizada porque no hay estudios de seguridad teratogénica con algunos antirretrovirales. El ganciclovir es muy eficaz para el citomegalovirus, pero su genotoxicidad in vitro se considera teratogénico, o sea que pues la recomendación es no utilizarlo en las pacientes embarazadas. El aciclovir y el valciclovir menos eficaces para inhibir la replicación del citomegalovirus, pero tienen mejor perfil de seguridad y pues los podemos utilizar en el embarazo. Y hay un nuevo fármaco anticitomegalovirus que es el letermovir, pero que no, pues no demostró terapogenicidad en animales, pero no hay datos pues de su uso en seres humanos. O sea, realmente que aquí nos queda el aciclovir, el valciclovir. Realmente la terapia no es una terapia para el feto, es una terapia para la madre, pero se supone que si yo tengo una paciente con una infección primaria activa, pues con esto voy a lograr disminuir la replicación viral y entre menos carga viral tenga esta paciente circulante en sangre, pues probablemente la posibilidad de transmisión vertical va a ser menor. La inmunoglobulina específica para citomegalovirus sí atraviesa la placenta y se supone que el tratamiento va más enfocado al feto que a la madre, pues por la patología que tenga en ese momento. Este es un estudio del 2020, pues a pacientes con evidencia de infección por citomegalovirus que le dieron tratamiento con valciclovir a 45 embarazos únicos y placebo a 43 únicos y 2 gemelares, donde se vio como los cuadritos azules son los del valciclovir, los del cuadrito rojo son los placebo y obviamente pues se logra demostrar como la transmisión vertical fue mucho mayor en las pacientes que recibieron placebo que las pacientes que tomaron valciclovir. Ya les decía yo, el tratamiento con valciclovir es enfocado a la madre, o sea, a disminuir la carga viral circulante en sangre y pues aquí se logró demostrar que los que recibieron en el primer trimestre el tratamiento, pues el riesgo de transmisión vertical fue mayor. Los que lo recibieron periconcepcional, pues prácticamente fue el mismo. Entonces la idea es que si yo tengo el diagnóstico en un primer trimestre, yo le podía dar a la paciente tratamiento y así disminuyo el riesgo de transmisión vertical. Entonces, en conclusión, se evidencia pues la eficacia del valciclovir en la prevención de transmisión vertical del citomegalovirus después de una infección materna en el primer trimestre y podría reducir la interrupción de embarazos o el citomegalovirus congénito. En cuanto al parto y la lactancia, la transmisión vertical puede ocurrir por contacto de secreciones cervicovaginales, entonces se recomienda en infección activa que se haga cesárea, pero pues va a ser muy difícil determinar el momento de la infección activa. No se han reportado síntomas de niños que adquirieron virus en el tercer trimestre, no es una indicación de cesárea exclusivamente. Y el momento del parto, según las indicaciones obstétricas, pues se realizará dependiendo cuáles sean las condiciones obstétricas de la paciente. No se contraindica la lactancia, ya que no se han notificado secuelas en el recién nacido, o que se adquiera pues el virus a través de la lactancia materna. En conclusión entonces de la charla, la infección por citomegalovirus es un problema pues de salud pública, es la principal infección perinatal asociada pues a malformaciones congénitas, sobre todo el sistema nervioso central y neurodesarrollo. Existen muchos factores que contribuyen a la mortalidad como la conciencia limitada sobre la infección en el embarazo, no se recomienda el tamizaje de rutina, no hay evidencia de un tratamiento efectivo y la ausencia de vacunas autorizadas, pues que no tenemos vacuna para citomegalovirus. El tratamiento con valciclovir es seguro, pero el nivel de evidencia de su eficacia aún no es muy alto y las medidas de prevención son la estrategia más eficaz para la prevención de la infección por citomegalovirus. Esto es un cuadrito pues que resume toda la presentación. Entonces voy a dejar de presentar.
Listo, perfecto. Eso es lo que quería contarles de citomegalovirus. Espero pues que hayan entendido. No sé si hay ya a estas horas de la noche, las 9 de la noche, bueno, no nos demoramos mucho. No sé si haya alguna duda, alguna pregunta con respecto a la charla.